alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabemos al Señor. Alabe al Señor. Muéstranos, Padre Celestial, a través de tu palabra, cómo debe ser nuestro andar, cómo debe ser nuestra vida. Y a través de tu gran poder, Señor, que podamos vivir conforme a cada una de tus enseñanzas. Bendito Dios, gracias. Gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor. Que tú prepares sus mentes, sus corazones, bendito Dios, y que seamos receptivos al poder de tu palabra. Lo pedimos, dándote las gracias en el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, mientras nuestros hermanos de alabanza, gracias, hermanos, Dios los bendiga. Estamos estudiando la primera carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Es muy interesante esta carta porque antes de escribirla, Pablo recibe una serie de cartas de los hermanos de Corinto, haciéndole una serie de preguntas en cuanto a problemas teológicos. Y Pablo no responde las preguntas que le están enviando a través de estas cartas. Pablo no las responde. Y Pablo tiene una razón muy importante por la cual no responde estas cartas. Porque Pablo sabe que la iglesia de Corinto es una iglesia sumamente carnal. Es una iglesia llena de creyentes pecadores, carnales. Y Pablo entiende que ellos no necesitaban las respuestas a estas preguntas teológicas si primero no trataban con su propia vida espiritual. De nada sirve tener un ministerio, de nada sirve entender muchas cosas, de nada sirve si realmente no tenemos una vida espiritual de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo lo entiende y entonces comienza a redactar esta primera carta a la iglesia de Corinto, tocando temas personales, y ya cuando lleguemos al capítulo 7, recién Pablo les va a decir: oh, ahora sí les voy a contestar acerca de esas cartas que ustedes me escribieron. Para Pablo no era tan importante la teología. Para Pablo no era tan importante entrar en más detalles teológicos.
Para Pablo es importante la vida cristiana verdadera. Y quiere enseñarle a sus contemporáneos y a nosotros hoy en día cuál es la verdadera vida cristiana. Muchos pueden saber la Biblia, muchos pueden saber cosas acerca de la Biblia, muchos pueden hacer muchos estudios, pero si no tienen una vida correcta delante del Señor, no sirve absolutamente de nada. Lo que Pablo dice, la letra mata, el conocimiento sencillamente envanece. Así que por eso estamos estudiando la carta a los Corintios, porque es una iglesia como cualquier iglesia en cualquier parte del mundo y en cualquier época, una iglesia carnal, una iglesia con defectos, una iglesia donde como seres humanos tenían una serie de pecados que habían que corregir. Y Pablo empieza diciendo, Pablo. Me encanta porque en los 13 libros que Pablo escribe, siempre empieza con su nombre. Él no empieza diciendo Saulo, no, él empieza diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque nos da la garantía de que el que escribe este libro es una persona completamente transformada. Y no transformada por poder humano, sino transformada de acuerdo a su propio testimonio por el poder de Dios. Una persona diferente, una persona enseñada por el mismo Señor Jesucristo. Y Pablo, al poner su nombre, nos está enseñando que Él tiene autoridad de parte de Dios. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que no podemos enseñar nada si no tenemos la autoridad de una vida transformada. Y el Señor dice, ¿cómo puedes tú decirle a una persona no robes cuando tú robas? ¿Cómo le puedes decir a una persona no mientas cuando tú mientes? Entonces eso es lo que nos garantiza el hecho de que Pablo es una persona que tuvo un encuentro con el Señor y una persona que ha sido transformada, y entonces aceptamos la autoridad que Pablo nos pone. Amén. Entonces dice Pablo, llamado a ser apóstol, un enviado, y no de cualquier persona, sino de Jesucristo nada menos. Y después dice, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí Pablo comienza con un tema muy importante, como dice el Chapulín, sin querer queriendo. ¿Qué había en la iglesia de Corinto? Problemas entre ellos. Su carnalidad los llevaba a tener pleitos entre ellos mismos. Pleitos en la iglesia, no se ponían de acuerdo. Y Pablo les recuerda que es muy importante ponerse de acuerdo y perdonar a los hermanos y estar en armonía unos con otros. Y dice, y Sóstenes. ¿Y cómo lo llama Sóstenes? El hermano Sóstenes. Por la historia bíblica del libro de Hechos sabemos que cuando Pablo llega a Corinto, una de las personas que se le opone radicalmente al apóstol Pablo es precisamente este Sóstenes. Y Sóstenes tiene un encuentro con el Señor, rinde su corazón y viene a ser parte de la hermandad de la iglesia. Y ahora Pablo, sin ningún resentimiento en el corazón, escribe esta carta y lo menciona en el primer versículo, y el hermano Sóstenes. Ya no el contrincante, ya no el enemigo, ya no el contrario, no, el hermano Sóstenes. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros, hermanos. Nos llamamos hermanos, pero a veces accionamos como enemigos. Y eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Somos familia, somos hermanos. Debemos amarnos y cuidarnos unos a otros. Debemos respetarnos unos a otros. Debemos considerarnos unos a otros. Debemos unirnos unos a otros. Debemos ayudarnos unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque somos hermanos. Mañana vamos a partir a Perú. ¿Por qué? Porque allá también tenemos ¿qué? Hermanos. Hermanos que necesitan ayuda. Hermanos que necesitan de nosotros. Porque somos una sola familia. Si está consciente de eso, diga un amén por lo menos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Esta carta está dirigida a la iglesia de Corinto específicamente. Pero el versículo 2 me dice que puedo usar esta carta para cualquier iglesia, donde quiera que se encuentre, bajo cualquier circunstancia en que esté, podemos aplicar estas verdades
a cada iglesia en cualquier lugar. No importa, basta que seamos santos en el Señor. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y hablamos de la gracia. Algunos creen que la gracia es solamente para la salvación. No, Señor. La gracia también es para el crecimiento espiritual. Muchas personas creen que somos salvos por gracia por medio de la fe y ahora vamos a crecer por medio de las obras. No, Señor. Crecemos por medio de la gracia. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es otra cosa más que ser instrumentos de la vida de Cristo a través de nosotros. Y el Señor nos proporciona el poder, la personalidad y la vida de Cristo para que viva a través de nosotros, y eso lo hace por gracia, no lo merecemos. ¿Usted se imagina a Cristo viviendo a través de nosotros? Piénselo. Y eso es algo literal, espiritualmente hablando. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive a través de mí, es lo que quiere decir Gálatas. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en mi fe, en la fe de Él. Es decir, que la vida cristiana es que a través de la gracia de Dios, Él nos permite que Cristo viva a través de nosotros. La personalidad de Cristo, lo que Cristo es en esencia, es a través de nosotros. Por eso es que somos luz, por eso es que somos sal, y por eso es que representamos a Cristo aquí en la tierra. Y todo eso gracias a la gracia de Dios, porque no lo merecen. ¿Quiénes somos nosotros para que Cristo viva a través de nosotros? Nada, pero por su gracia así es. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. El domingo pasado llegamos a este versículo 5. Gracias. Por gracia hemos recibido ¿qué? La palabra de Dios. Por la pura gracia de Dios. Por gracia de Dios entendemos la palabra del Señor. Hablamos el domingo pasado. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Los que perciben las cosas espirituales de la Biblia somos nosotros los creyentes por la gracia de Dios. ¿Usted cree que entendemos la parte espiritual de la Biblia porque somos muy capaces? No. ¿Porque somos muy inteligentes? No. ¿Porque somos muy intelectuales? No. ¿Porque fuimos a la universidad y nos adiestramos? No. Recibimos el conocimiento de la palabra del Señor por gracia del Señor, que nos ha dado su Santo Espíritu, el Maestro por excelencia, para poder entender la parte espiritual de este libro, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si no fuera por esa gracia del Señor, no entenderíamos nada, porque es palabra de Dios. Nuestra mente no es posible compararla con la mente de Dios. No pudiéramos captar, no pudiéramos entender, pero la gracia de Dios nos permite su Santo Espíritu para entender este bendito libro. Como dije el domingo pasado, hay historia, geografía, cartas de amor, muchas cosas, literatura, muchos consejos que la persona común y corriente puede entender, pero la parte espiritual de este libro, la Biblia dice solo el que tiene el Espíritu de Dios. Ahí llegamos el domingo pasado. Hoy vamos a mirar el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Wow. Su vida y mi vida tienen que ser un testimonio de que Cristo vive en mí. Y si yo me pongo a chismear con mi hermano fulano de tal, ¿será que el Espíritu del Señor está en mí? No. Mi vida tiene que ser un testimonio de que Cristo verdaderamente está en mí. Por eso Pablo dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Nuestra vida tiene que ser una confirmación de que Cristo vive en mí. Amén. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es venir, sentarse, escuchar e irse. No, esa no es la vida cristiana. Usted tiene una religión, no tiene una relación. Hay iglesias repletas de gente religiosa. Hay iglesias que llenan cada domingo sus bancas con gente que tiene una religión. La vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es una relación con el Señor.
Una relación que causa un cambio, una transformación, una modificación en tu vida, porque es Cristo viviendo a través de ti. Y entonces esa vida es el testimonio que certifica que tú tienes a Cristo en tu corazón. Repita nuevamente el verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esa palabra confirmado quiere decir que mi testimonio es una garantía de que tengo a Cristo en mi corazón. Una confirmación de que Cristo vive en mi vida. Para muchos no es una confirmación su vida, sino es una contradicción. Porque decimos que somos de esta manera y vivimos de otra manera. Es contradictorio. Yo soy creyente, pero vivo como pecador. Contradictorio. Y por eso es que tenemos que mirar lo que dice la palabra del Señor. Porque lo que está mencionando Pablo es un caso de la gran mayoría de personas que su vida no es una confirmación de testimonio que Cristo vive en su corazón, sino es una contradicción. Todo lo contrario que lo que realmente es el cristianismo. Por eso esta mañana vamos a estudiar cómo es que llegamos a esa postura. En vez de ser una confirmación, nos convertimos en una contradicción. Hace algunos años, yo estaba muy niño, creo yo tengo una memoria muy fabulosa. Yo nací en una parte del Perú, en la costa. Íbamos constantemente a la playa. Y habían varias personas, si usted observa ese paisaje de la playa. Hay personas que caminan en las mañanas o en las tardes. Algunos enamorados, tomaditos de la mano. Otros como amigos caminan, pero están sencillamente caminando y no se involucran en el mar, solo caminan. Así hay personas en la iglesia, como esas parejas, que solo caminan, sin siquiera fijarse qué está pasando en el mar. No hay una atención, no le prestan atención al mar, sencillamente caminan. En las iglesias ocurre lo mismo. Personas que vienen, ven la obra del Señor, como se mira el mar de lejos, con cierta cautela, y luego se van, desaparecen. Pero también estaba observando que en algún determinada parte del muelle, el agua pegaba con una vereda, le llamamos nosotros, lo que conocen como una acera. Y entonces lo que pasaba es que cuando subía la marea, el mar golpeaba ahí. El mar golpeaba ahí. Entonces la gente tenía que pasar por ahí. Y antes de pasar, cuidaba de que pegara, se retirara el mar, para no mojarse los piecitos. Así hay muchos en la iglesia, que solamente miran venir los ministerios y no se involucran, no se quieren mojar los piecitos. Luego también podemos observar un grupo de personas que hacen castillos en la arena. Y están haciendo el castillo de arena y lo hacen y ponen esfuerzo y pasan bastante tiempo allá haciendo su castillo de arena. Pero cuando se retiran, la marea sube y los castillos de arena se desaparecen. Así hay muchas personas en la iglesia que hacen castillos de arena, que hacen obras como los castillos de arena, pero cuando los problemas suben, los problemas vienen, esas obras y esos castillos desaparecen. Pero también observé otro grupo de personas. Por ahí vienen unos jóvenes con sus tablas, ¿cómo le llaman eso? A surfear, ¿verdad? Y allá los ven meterse en el mar. Oh, por fin alguien se mete al mar y le presta interés al mar. Pero qué cosa estábamos viendo, que en vez de ingresar en el mar, ellos van surcando las olas y están en la superficie nada más. Y así hay muchas personas en la iglesia que están aquí, pero solamente surfeando en la superficie. No hay un compromiso, no hay una forma de involucrarse, solo superficialmente. Al cabo de un tiempo se cansan y se van como los surfistas. Pero me llamó la atención en ese momento un grupo de jóvenes con trajes de buzo que entraron al mar y se sumergieron y no salieron. Yo no los vi salir. Dice, así hay un grupo de personas que llegan
sin temor al mal, sin estar ni surfeando, ni haciendo castillos en la arena, ni tratando de evadir, que se involucran, se sumergen, son parte de todo. Así debe ser la verdadera vida cristiana. ¿Cuál de esos grupos que yo le estoy mencionando es usted? Espero que sean de los últimos que se sumergieron, que ingresaron. ¿Sabe por qué? Porque el tesoro no está en la superficie. El tesoro está dentro, en el fondo. Por eso el Señor dice: escudriña, investiga, profundiza, indaga, escudriñar las Escrituras, profundizar en las Escrituras. Si nosotros realmente queremos ser un buen testimonio al mundo entero, como el pasaje nos dice aquí en el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, tenemos que ser como aquellos buzos, involucrarnos. Porque muchas veces, ya venimos el domingo, ya cumplí con el viejito. ¿Y quién es el viejito? Dios. Ya vine en la mañana, ya, suficiente. Ya estoy cansado de vida cristiana por un par de horas nada más, ¿no? Y no nos damos cuenta que nuestra vida es una confirmación de si Cristo está en nosotros o no, sencillamente. Y lastimosamente muchas personas actúan de una manera así. Pues aquí en la palabra del Señor, en el libro de Lucas, capítulo 22, vemos a un personaje que también quería tomar las cosas del Señor en una manera muy superficial. Y vemos a este personaje que su vida en algún momento no fue una confirmación que él tenía la salvación en Cristo, sino que fue algo diferente. Tristemente, su vida en ese momento fue una contradicción. Él decía amar a Cristo y mostró que no lo amaba realmente. Era todo lo contrario. Pero él decía amar al Señor, como muchos. Y aquí en Lucas capítulo 22 encontramos la historia de este hombre. Este hombre que en un momento el Señor le dijo: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte como espiga de trigo. Y entonces ahí vemos en el versículo 31 de Lucas capítulo 22 la respuesta que da Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¡Wow! Espectacular, Pedro, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no somos capaces de decir eso? Hermano, ¿será que pastor? Yo recuerdo, no quiero mencionar quiénes, pero yo recuerdo a algunos hermanos en algún momento, ya vamos a cumplir 20 años aquí en la iglesia, pero algún momento, algunos hermanos con ese cariño, con esa euforia propia del creyente, llegar a mi oficina, abrazarme así, porque, bueno, yo soy tan chato que cualquiera puede ser más alto que yo, ¿verdad? Y me abrazan así: pastor, cuente conmigo para lo que sea. Aquí estoy, pastor. Este brazo está aquí con usted. ¿Sabe dónde están? Ya no están. Pedro dice: Señor, no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, estoy dispuesto a llegar hasta la muerte. Wow, impresionante, Pedro. Y uno dice: wow, qué hombre. Y no solamente el Señor le dice a Pedro, no, le dice a todo el grupo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, dice el Señor, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Y todos dijeron: no, Señor, ¿qué es esto? Yo voy contigo hasta la muerte. Y Pedro, uno de ellos. Y Pedro dijo: aunque todos estos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Es muy orgulloso para esto, ¿no? No es como nuestro Pedro de aquí, ¿no? Nosotros tenemos un Pedro especial. Pedro estaba equivocado al observar sus fuerzas espirituales. Y Pedro no es que se estaba jactando de su fidelidad a Cristo. No, él amaba realmente a Cristo. De lo que Pedro se estaba jactando era de su propia fuerza. Y cuando nosotros pensamos y confiamos en nosotros, cuidado, no es lo adecuado. Es una confianza en sí mismo. Y el primer error que podemos ejecutar
es la confianza en nosotros mismos. Pedro confiaba firmemente, inclusive que no solo que él era fuerte, sino que era más fuerte que sus compañeros. Señor, aunque estos se escandalicen, yo voy a seguirte hasta la muerte. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? No, pastor, aquí lo van a dejar mucha gente, pero yo voy a seguir aquí a su lado. No, confiando en su propio poder, confiando en su propia habilidad, confiando en sí mismo. Y la Biblia nos enseña cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre, habla de nosotros mismos, que a veces confiamos mucho en nosotros mismos. Mire la historia de Sansón, confiando, ¿verdad?, en él y después confiando en una mujer. ¿Qué problema? David, ¿cuándo pensaría David que hubiera tenido que adulterar y es más matar a un hombre por causa de cubrir su pecado? Confiando plenamente. Así muchas veces actuamos, confiando que no, yo nunca le voy a fallar al Señor. No, yo siempre voy a ser fiel. Cuidado, aquí hay un principio en la palabra del Señor. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Cuídese de no caer. A veces que nos creemos muy firmes, cuidado. Un día teníamos una reunión hablando de la parte económica de nuestra iglesia. Y yo les decía a los hermanos, estaba el tesorero ese día, que yo no me involucro en la parte económica de la iglesia. En la cuenta yo no firmo ni un solo cheque. Es decir, yo no figuro en la parte económica. Aunque soy el pastor, sí tengo la potestad de decidir para qué se va a gastar, pero yo no manejo el dinero. Yo no firmo los cheques para nada. ¿Por qué? Porque yo aprendí así. Mi padre decía, en arca abierta el justo peca. Y entonces un hermano que estaba ahí sentado, que no quiero decir su nombre porque lo estoy mirando, me dijo, pastor, o sea que usted puede robar. Y yo lo quedé mirando y le dije, sí, potencialmente soy un ladrón, como todo ser humano. Todos tenemos la posibilidad. Y para evitar que el diablo me tiente, porque soy un hombre pecador, aunque soy el pastor de mi iglesia, pero yo no estoy confiando en mis propias fuerzas, yo tengo que confiar en Dios. Y Dios me ha enseñado a poner parámetros en mi vida para evitar que, aunque sea tentado, caiga en la tentación, porque ser tentado no es pecado, caer en ella sí. Potencialmente somos pecadores. Y tenemos que entender que si confiamos en nosotros mismos, eso es peligroso. Eso es lo que le pasó a Pedro. Confiando en él, Señor, aunque todos se escandalicen, yo voy contigo hasta la muerte. No solo a la cárcel, no, hasta la muerte. Error número 1. La palabra del Señor dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No confíe en sus propias fuerzas, ponga su confianza en el Señor. Amén. El segundo error de Pedro. El Señor llega al huerto de Getsemaní y llega con sus discípulos, supuestamente que lo van a seguir hasta la muerte. Yo no creo que el Señor se haya sentido, hasta que estos hombres me quieren, estos hombres me van a cuidar, estos hombres son mis guardaespaldas. Pues, y miraba a los muchachos allá, y ciertamente que la mayoría de los discípulos del Señor frisaban entre los 19, 20, 21 años. El más viejo ahí era el Señor Jesucristo, que tenía 30 años. Pero aquellas personas de quien él se rodeó eran supuestamente de más o menos esa edad, eran jóvenes, fuertes, eran pescadores. Miren, qué interesante. Y los pescadores todos son así, ¿verdad? Bien agarrados, así como yo, ¿verdad? No, y el Señor también tenía su grupo, era carpintero, pero era el más viejito del grupo. Y el Señor estaba confiando en ese grupo, y entonces llega con su grupo que había ya declarado que iban a seguirlo a la cárcel y lo iban a seguir hasta la muerte. ¿Y usted cree que el Señor se sentía confiado en ellos? No, él confiaba en su Padre.
Y entonces llega allá al huerto de Getsemaní y les dice, mire, pónganse a orar. Y dejó el primer grupo y se llevó a Pedro y a Juan un poquito más allá. Y a ese grupo selecto de Pedro y Juan les dice, oren, quédense aquí, que yo voy un poco más allá a orar. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo comenzó a orar y su oración era una guerra, una lucha espiritual. Estaba en el Getsemaní, que significa trituración. Ahí estaba en el huerto del Olivo. Y ahí está el Señor Jesucristo. Su sudor era como sangre, dice que llegaba hasta la tierra. Padre, si fuera posible, es decir, la oración del Señor. Que el Señor necesitaba que sus discípulos no solamente vayan a la cárcel y hasta la muerte con Él, sino que en ese momento estuvieran respaldándolo en oración. ¿Qué tan importante es la oración? ¿Y cómo es que descuidamos algo tan importante para nuestra vida? Qué interesante que cuando llegue el día miércoles, el tiempo de oración casi poquísimos vienen. No les importa. Vamos a unirnos, vamos a orar juntos. No, a nadie le parece fantástica la idea. Después de una hora, el Señor Jesús regresa a verlos, a pasar revista, ¿verdad? Por los soldados. ¿Y qué hacen los soldados? Planchando orejas. Bien dormidos. Allá estaban dormidos plácidamente. Me imagino se sacaron las sandalias y subieron los pies para relajarse, pero estaban profundamente dormidos. Y el Señor dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad, orad, para que no entréis en tentación. Y los vuelve a dejar por segunda vez y se va. Y cuando regresa, otra vez. Pasó 3 veces lo mismo. Señor, yo voy contigo hasta la cárcel. Señor, yo si fuera posible voy a morir por ti. Pero no me pidas que ore. ¿Y qué pasa cuando descuidamos la oración? Es muy interesante mirar, ¿verdad? Y nota algo bien interesante. Que cuando el Señor Jesucristo regresa a ver a sus discípulos, no les llama la atención a todos, le llama la atención a uno en particular. ¿Quién es? Pedro. Como diciendo, ¡hey! Tú no me dijiste que ibas a la cárcel, que me querías y podías poner tu vida mejor que las demás. Ahora el Señor se dirige las 3 veces a Pedro. Pedro, ponga su nombre ahí. Ponga ahí el nombre que usted tiene. ¿No has podido velar? ¿Qué está pasando? ¿Cuántas veces los cristianos no somos sensibles al peligro en que estamos viviendo en estos tiempos y desatendemos la vida de oración, la vida de velar todo el tiempo? Tenemos que poner cuidado, mucho cuidado. A veces no prestamos atención a pequeñas cosas. No, es que orar, ¿a quién le llama la atención? Hace algún tiempo, aquí en la ciudad de Nueva York, y eso es algo verídico, venía un comerciante todos los años, no sé de qué país, pero venía y se hospedaba en el mismo hotel todos los años. Y la primera vez que llegó a ese hotel, ahí registrándose en el mostrador, sintió que el edificio se movía. Pero resulta que en Nueva York no hay terremotos, no hay temblores, es un lugar no sísmico. Pero el lugar temblaba. Y entonces el comerciante pues como cualquiera de nosotros, tuvo miedo, ¿no? Tiemble, como en mi país vamos a ir preciso a la ciudad que está temblando en este momento. Así que si se quiere desanimar de subir al avión esta mañana, puede hacerlo todavía. Y allá estaba. Y entonces el empleado del hotel se sonríe y le dice, no se preocupe, es el tren que pasa. Y entonces el comerciante se acostumbró que cuando temblaba, es el tren que pasa, no se preocupe, no le preste atención, no hay de qué preocuparse. Un día, de tanto que el tren pasaba, el edificio colapsó y se vino abajo. ¡Qué terrible! Pequeñas cosas no le prestamos atención. La oración
oración la empequeñecemos de tal manera, no, ¿para qué prestarle atención? Cuidado. Al cabo, Dios ha prometido siempre estar con nosotros. Me da sueño cuando oro. Cuidado. ¿Cuántas veces dormimos? Y escúcheme, papá, con atención. Dormimos mientras el mal y el enemigo se acercan a nuestros hijos. Dormimos cuando el mal y el peligro se acercan a nuestros hogares. Dormimos cuando el mal y el peligro se acercan a nuestra propia vida y no nos percatamos hasta que nos golpeó. Por descuidados. ¿Qué fue el primer problema de Pedro? Confiar en sí mismo. Si queremos ser un buen testimonio a los demás, no confíe en usted, confíe en Dios. Número 2, ¿cuál fue el siguiente? No orar. Descuidó la oración. Y todavía hay un tercer problema que ocurre en la vida de Pedro. Cuando Pedro se levanta todos soñolientos después de 3 horas de haber dormido, escuchando la turba que llegó allá, lo iban a tomar preso al Señor Jesucristo, y tal vez ve a Judas que se acerca y le da un beso a Cristo, y entonces Pedro, aquel impetuoso, aquel colérico, porque esa era la personalidad de Pedro, era colérico flemático, agarra una espada, la saca y le corta la oreja a Malco. En vez de dar un golpe certero, porque yo le hubiera cortado la cabeza. Pero Pedro, Malco tuvo la habilidad de evadir el golpe y a duras penas le da un corte irrisorio, un corte que da risa. Y le corta una oreja, cuando el propósito era cortarle la cabeza. ¿Por qué? Aquí hay una enseñanza. Él toma una espada sin estar adiestrado. Él toma una espada sin tener la capacidad para usarla. Y sabe, eso es lo que está ocurriendo hoy día. El creyente toma armas sin adiestramiento y toma la palabra del Señor sin tener la capacitación adecuada, el adiestramiento adecuado. Y aquí vemos a un Pedro tomando una espada y nunca había recibido una clase de cómo usar la espada, y cuando la usa, en vez de dar un golpe certero, causa risa. ¿Y sabe qué hace el diablo? Se ríe. No, mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? Procura. ¿Qué dice? Procura. Tú empiezas haciendo algo. Esa palabra, procura, es algo que tú tienes que hacer. Y no hacerlo en forma superficial, no. Procura, con diligencia, con habilidad, con capacidad. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado. ¿Quién es el que te aprueba? Dios. Y sigue diciendo el versículo, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que te aprueba? Saber usar la palabra de verdad. La palabra trazar significa usar. Así que si queremos usar esta arma que el Señor nos ha dado, que en la Biblia se compara con una espada precisamente, tenemos que aprender a usarla. Lo vimos el domingo pasado cuando hablamos de este punto. Hablamos de cantares cuando vimos a Salomón con su litera y los 60 hombres que lo rodean. Dice, todos ellos diestros con su espada, fuertes y valientes, con la espada en el muslo, preparados para la guerra. Hombres adiestrados por los temores de la noche. Esta mañana en la escuela dominical hablábamos acerca del soldado. Hoy estamos hablando del arma del soldado. Cuando tú llegas al ejército, te dan un fusil que no sabes ni dónde está la punta ni dónde está la parte trasera de él. El oficial que te entrena lo desarma. Tiene cerca de 180 piezas. Y lo desarma y lo pone en una mesa.
y comienza a enseñarte a armar. Él lo arma en 2 minutos. Pone todo. Y no solamente eso, lo arma con los ojos cerrados. Tú te pasas todo un mediodía y no logras armarlo. ¿De dónde era este resortito? ¿De dónde era esto? El gatillo lo pones en la mira. Pero conforme vas siendo entrenado, llega un momento que tú haces lo mismo que hace el instructor. ¿Por qué? Porque llegas a tener la habilidad a causa del entrenamiento. Así es la Biblia. Así tiene que ser para el creyente. Pedro toma una arma con la cual nunca había sido adiestrado y comete el error de dar un golpe que en vez de ser certero causa risa. Muchas veces como creyentes, por no adiestrarse en la palabra del Señor, a veces damos golpes que le causan risa al diablo. Y viene de cualquier parte una persona con cualquier doctrina equivocada y te hace tambalear. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay corrientes de doctrinas que vienen por todos lados y a veces, pastor, ¿y esto? Y pastor, y yo a veces recibo preguntas, ¿cómo tanto tiempo está aquí en la iglesia y no aprendió? Nuestra iglesia tiene un programa de discipulado de 6 niveles. Pregunte, ¿quién ha llegado al 6º nivel? Nadie. ¿Cuántos han llegado al primer nivel? Muchos. Al segundo, más o menos. Al tercero, 1 o 2. Cuarto, quinto y sexto, nadie. Y eso es un error grave. Porque uno de los problemas que tuvo Pedro fue tomar una arma sin recibir el adiestramiento adecuado. Y entonces falló y el Señor dice, ay Pedro, guarda tu espada, hombre, no me hagas reír. Y le restaura la orejita a Marco, pobrecito. ¿Cómo ir a la guerra sin recibir adiestramiento? Porque estamos en una guerra. En el libro de Cantares dice que esos que rodean la litera de Salomón están con la espada sobre el muslo y son diestros, son soldados preparados, y dice la razón por la cual tenían que ser diestros y preparados: por la oscuridad de la noche. Hoy vivimos en un tiempo de oscuridad y la palabra del Señor es luz. ¿Saben cuál es el error que cometemos? El mismo error que cometió Elí en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel. Léalo. Samuel estaba en el aposento y cuando Dios le habla, él no entiende que era Dios. ¿Por qué? Porque todavía Dios no le había sido revelado. El sacerdote Elí no le había presentado a Dios. Supuestamente era el líder espiritual de toda la nación. Y cuando Dios habla, ni él mismo entiende que era Dios. Por una razón sencilla, porque todos los días él apagaba la lámpara de Jehová. La Biblia dice que esta es lámpara de Dios. Lámpara es a mis pies, lumbrera tu camino. ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el sacerdote Elí lo que hacía, contraviniendo las ordenanzas de Dios, apagaba la lámpara todos los días, cuando el Señor le dijo: esta lámpara tiene que arder de día y de noche por generaciones. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y tiene que levantarla y alumbrar a nuestra vida. Tenemos que capacitarnos en la palabra del Señor. Si no, vamos a ser malos soldados. Si no, no vamos a dar un buen testimonio. Porque no conocemos las Escrituras. Y no se trata de conocer cosas acerca de la Biblia, no, se trata de conocer la Biblia. Y allá hay mucha diferencia entre personas que vienen con doctrinas equivocadas porque conocen ciertos aspectos de la Biblia, pero aquí le enseñamos lo que es la Biblia. Al Señor de la Biblia. En una vez, allá en una reunión, habían llamado a un declamador. ¿Sí saben lo que es un declamador? Una persona que tiene una voz así, impactante, sonora, de radio, esas voces. Y comenzó a declamar el Salmo 23. Jehová es mi pastor,
nada me faltará. Esa voz así que atrae. Cuando él llegó hasta el último versículo, y en la casa de mi padre moraré por largos días. ¡Ah! La gente aplaudía. Por ahí viene un ancianito y se presenta al pastor. Pastor, permítame leer el Salmo 23. Y el pastor le dijo, claro, suba, para no discriminar a la gente. Y este anciano toma la palabra, abre en el Salmo 23 y comienza a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y cuando él está leyendo el Salmo 23, la gente comienza a llorar. Y por ahí comienzan algunas personas a caer de rodillas, algunos llorando. Y dicen, wow. Y el pastor se queda sorprendido y le dice al anciano, ¿qué está pasando? Este hombre viene y declama el Salmo 23 y todo el mundo aplaude. Usted lo lee y todo el mundo llora. ¿Qué pasa? Y el anciano le dice, no, el problema no hay problema. Este hombre conoce muy bien el Salmo 23, pero yo conozco muy bien al Señor del Salmo 23. No se trata de solo conocer cosas de la Biblia, se trata de conocer al Señor de la Biblia. Y cuando empezamos a conocer al Señor de la Biblia, ahí recién podemos entender muchas verdades que el Espíritu Santo, Dios en persona, te enseña. Porque nos dedicamos a leer a fulano, a leer a sultano, a leer a mengano, al doctor, al catedrático, esto, pero la Biblia, ciertas cositas. Es al revés, es todo lo contrario. Amén. Tomamos las armas sin estar adiestrados. No tenemos la capacidad ni la capacitación, pero lo hacemos y en vez de dar un golpe certero al enemigo como debe ser, solo le rebanamos la oreja. Y las malas doctrinas siguen. Cuidado, eso es pecado. En Lucas capítulo 22, versículo 54, creo yo, cuando se lo están llevando al Señor Jesús, qué interesante. Cuando lo toman prisionero en el huerto de Getsemaní, todos, absolutamente todos, se van. Pero como toda regla tiene una excepción, la excepción fue Pedro. Y Pedro valiente, tragando saliva, me imagino, ¿verdad? Pero él valiente, a duras penas se quedó ahí a pie firme. Y cuando se lo llevan al Señor Jesús, yo me imagino el rostro de Pedro mirando ahí, se están llevando a Jesús. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Y se lo llevan al Señor Jesús y él, entonces Pedro dice, bueno, voy a tener que seguir. Y dice la palabra del Señor que Pedro comienza a seguir al Señor Jesucristo, pero un defecto. La Biblia dice que Pedro seguía a Jesús de lejos. De lejos. Primero, había confiado en sí mismo. Segundo, había olvidado la oración y el poder que tiene la oración. Tercero, no había sido capacitado en el uso del arma. Cuarto, ahora se atrevía a seguir a Jesús, pero de lejos. Y sabe que muchos de nosotros, o los llamados cristianos, seguimos a Jesús de lejos. Y no nos damos cuenta que Él camina más rápido que nosotros. Y si nos lleva una cuadra de ventaja, a la vuelta nos lleva 2. Y se da otra vuelta, nos lleva 3. Y después 4. Y al final, ¿dónde está Jesús? Lo perdimos de vista. ¿Por qué? Lo seguimos de lejos. Y así es en la vida espiritual. ¿Cuántas personas no hemos visto aquí? Domingo, aquí, allá. Al poco tiempo, menos y menos. Y al poco tiempo se desaparecieron. ¿Por qué? Porque siguen al Señor de lejos. Y cuando tomamos la vía equivocada de seguir al Señor de lejos, créanme, dejamos de ser un buen testimonio. Pablo dijo que nuestra vida testifica, nuestra vida certifica que Cristo mora en nuestro corazón. Porque nuestra vida es una confirmación de ello, no es una contradicción. ¿Y qué tenemos que hacer? Número 1,
lo que no hizo Pablo. ¿Qué no hizo Pablo? Confiar en mí mismo. Número 2, está prestando atención. Número 2, orar. Número 3, no capacitado. Número 4, seguir al Señor de lejos. Cuidado con seguir al Señor de lejos. Y muchas veces eso. Mire su vida. Yo a veces miro a hermanos que dicen, oiga, ¿quién me invitó a la iglesia? A veces me gusta bromear, ¿no? Mi esposa dice que no lo debo hacer. Pero a veces, es usted, hermano, qué bueno. ¿Quién me invitó? Perdón. ¿Por qué? Porque les gusta seguir al Señor de lejos. De lejos, cuidado. Pero estamos hablando del buen testimonio que debemos dar. Y cuando seguimos al Señor de lejos, después de haber cometido los otros problemas, los otros errores, de confiar en uno mismo, de no orar, de no adistrarse en la palabra del Señor, ahora le seguimos de lejos por añadidura, ¿qué cree que va a pasar? No vamos a certificar que Cristo vive en nuestras vidas. Y en vez de ser nuestra vida una confirmación, se convierte en una contradicción. Miren lo que pasa con este siervo, miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué hace el versículo 54 de Lucas 22, por favor? Por favor. Lucas 22. ¿Qué dice el verso 54? Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Ajá, ahí está. Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Ya lo iban a enjuiciar al Señor. ¿Dónde estaba Pedro el impetuoso? ¿Dónde estaba aquel que dijo, yo iré contigo hasta la cárcel y si es posible hasta la muerte? Y aquel que dijo, si estos se escandalizan, yo no, Señor, yo voy a estar ahí contigo. ¿Dónde estaba? Lejos. Y cuando llega al recinto, mire lo que pasa. En vez de buscar al Señor, versículo 55, yo lo voy a leer. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Es decir, que si te alejas de Dios, ¿qué es lo otro que haces? Te acercas al mundo. Cuanto más lejos de Dios, más cerca del mundo. Cuanto más lejos de Cristo, más cerca del mundo. Y te alejas más y más cerca del mundo. Hermano, entienda. Comienza precisamente una degradación de tu vida espiritual porque comienzas a congraciarte con el enemigo. Allá prenden un fuego. ¿Y qué hace Pedro? Me imagino era una noche friolenta, ¿verdad? Y Pedro, en vez de entrar ahí al recinto del sumo sacerdote, pateando la puerta y diciendo, aquí estoy yo, voy a morir por Cristo, él va por allá todo cobarde y se sienta frente al fuego y se sienta con los enemigos. La Biblia dice, el que se amista con el mundo se enemista con Dios. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y ahí está Pedro siendo amigo del mundo, rechazando a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Se sienta con ellos. ¿Qué versículo estamos? 55, 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Wow, no solamente se sentó, lo descubrieron. Tal vez estaba tapando la carita, se ponía su gorrito para que no lo dice. Pero alguien dijo, este también es uno de ellos. Y él se levanta y dice, no, 3 veces niega al Señor. Qué interesante. Qué interesante. Cuidado. La Biblia dice que usted y yo somos luz del mundo. No tenemos que ocultarnos. Comenzó a calentarse entre ellos. Y la Biblia me enseña que negó al Señor 3 veces. Todos esos pasos anteriores terminan con un pésimo testimonio. ¿Cuál fue el primero? Confiar en sí mismo. ¿Cuál fue el segundo? Descuidar la oración. ¿Cuál fue el tercero? No capacitarse en el adiestramiento. ¿Cuál fue el cuarto? Seguir al Señor de lejos. Y lo quinto, los resultados, fue que negó al Señor.
un pésimo testimonio. En vez de su vida ser una confirmación que Cristo vivía en ella, era una contradicción ahora. Y yo le pregunto, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? En la Biblia podemos mirar ejemplos. Eva, por ejemplo, comenzó a conversar con la serpiente. Número 2, tergiversó la palabra del Señor. Número 3, vio el fruto prohibido. Y no solamente lo vio, lo tomó y lo comió. Y no contenta con eso, le dio al tonto de Adán. Ah, qué pobrecito, qué tontito. Y algunos dicen, es que si la mujer no hubiera hecho, nosotros los hombres. No. Cuando todo eso estaba ocurriendo, ¿dónde cree que estaba Adán? Ahí con ella, el tonto no era. Ahí estaba con ella. Eva, agarra tú primero. ¿Por qué cree que la Biblia dice el pecado de Adán, no dice de Eva? Porque el que pecó realmente fue Adán. Nosotros los hombres somos malos, ¿verdad? Lot, cuando le dan a escoger, míralo, cuando le dan a escoger, Abraham le dice, levanta tu mirada y todo lo que escoges es tuyo. ¿Qué hace Lot? Mira a Sodoma y Gomorra. Y cuanto más se acerca a la ciudad de Sodoma y Gomorra, más se aleja de Dios. ¿Qué es tu vida? ¿Tu vida es una confirmación de que Cristo vive en ella? ¿O es una contradicción? Porque dices por una parte tal cosa, pero tus hechos dicen todo lo contrario. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a inclinar nuestros rostros y piensen un momento en la palabra de Dios. Piensen en lo que el Señor dice en su palabra. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pero su testimonio no confirmó que Cristo estaba en su corazón. Al contrario, su vida fue una contradicción. Su vida fue una confusión. ¿Cómo está la suya? ¿Es una confirmación de que Cristo vive en usted? ¿O es una contradicción? Pero si es una contradicción, usted tiene tiempo ahora de poder venir al altar del Señor. Es más, esta mañana vamos a observar la Santa Cena. Y hay un requisito indispensable: ponerse a cuentas con Dios. Yo quiero invitarle a ponerse a cuentas con Dios. Venga al altar de Dios. Póngase a cuentas con Él. Señor, mi vida no es una confirmación, y lo confieso. Mi vida es una contradicción a tu verdad. Y esta mañana yo quiero arreglarlo contigo. ¿Qué hay de usted? Muchos pueden venir, pero ¿qué hay de usted? ¿Qué hay de usted? No terminamos la historia, pero la Biblia dice que Pedro lloró amargamente, porque él entendió en ese punto que su vida no era una confirmación de que Cristo era el Señor de su vida. Él entendió que en ese momento todo lo que había estado pasando era una contradicción. ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de usted? Yo sé que usted puede arreglar su vida ahí sentado, pero el estar aquí en el altar de Dios es importante. En esa actitud de humildad delante de Dios. Acérquese al Señor. ¿Qué hay de usted? Vamos a orar en unos instantes, pero yo quiero seguir preguntando: ¿qué hay de usted? ¿Por qué accionar como Pedro? ¿Por qué querer ser como él? Llegar al final de su vida y llorar amargamente, cuando usted tiene hoy la oportunidad
doblar sus rodillas, postrarse en el altar y decir: Señor, te amo, te amo. Todos ustedes saben el cambio radical de Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor. Y el Señor sigue preguntando: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Realmente me amas? Haz que tu vida sea una confirmación de que Cristo está en ella y no una contradicción, haciendo quedar mal a nuestro Señor. Señor y Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, tan sencilla, pero tan profunda, tan hermosa, Padre Celestial. La manera como tu Santo Espíritu nos enseña, nos toca. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por cada persona que está aquí en el altar tuyo. Te ruego, Padre, que inclines tu oído y escuches nuestra oración. Y como dice el Salmista 40, Señor, que nos saques de lodo cenagoso, que nos saques del pozo de la desesperación y que afirmes nuestros pasos, Padre, en Cristo, la roca fuerte, para vivir una vida que sea una confirmación de que tú vives en ella y no una contradicción. Perdona nuestros pecados, Señor amado, te lo rogamos. Ayúdanos, Señor, a aprender del ejemplo de Pedro, Señor, pero aprendió la lección. De esa misma manera, te rogamos que nos enseñes, bendito Dios. Gracias, Padre. Bendice a los que están en el altar, bendice a los que están en sus asientos, bendice su tiempo de oración contigo, Padre. Te lo ruego. Bendice el resto de nuestro servicio, Padre, siempre con el mismo propósito de honra y gloria para tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga.